Muy buenos días, amigas, amigos que sintonizan nuestras transmisiones a través de Internet. A nombre de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México y la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, les damos la bienvenida a nuestra siguiente en la serie de masterclasses, de clases magistrales, que la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México ofrece a través y desde el cuidado del confinamiento. El día de hoy, bienvenido, Maestro Scott Yoo, y muchas gracias por ofrecer esta clase magistral. El Maestro Scott Yoo es el director artístico y principal de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, así que bueno, es para nosotros una ocasión especial y estamos muy contentos. Muchas gracias, maestro. Estará con nosotros ofreciendo justo la transmisión el maestro Carlos Ortiz. Muchas gracias, maestro Carlos Ortiz, por trabajar con nosotros en este proyecto. Muchas gracias. Entonces vamos a dar comienzo a la sesión. Es una sesión extensa, entonces debemos empezar ya. Y vamos a dar inicio con Alejandra Ramírez y después le dejo la conducción al maestro Carlos Ortiz en la moderación. Muchísimas gracias a nombre del equipo de la Filarmónica de la Ciudad de México. Pues les agradecemos su participación y le damos la bienvenida a Alejandra Ramírez en el escenario. A ver, Alejandra, ¿estás acá? Sí, listo. Bienvenida, Alejandra. Muchas gracias. ¿Puedes presentarte brevemente, en qué nivel estás, en tus estudios, en dónde estudias, con quién estudias y los datos que quieras compartir con la audiencia y con los maestros? Muchas gracias. Ok, gracias. Yo me llamo Alejandra, tengo 19 años y vivo en León, Guanajuato. Estudio en Orquesta Jóvenes Líderes del Sistema Bajío y llevo aproximadamente 8 años tocando. Ok, ¿qué vas a tocar hoy? Al concierto número 5 de Mozart. Mozart, perfecto, gracias. Sigue.
Ok, excelente. Gracias. Gracias. Eso fue hermoso, Alejandra. Excelente, excelente. Tu afinación fue excelente. Ok, ¿comenzamos otra vez, por favor? Claro. ¿Sí? Ok, gracias. Excelente. Alejandra, ¿es posible tocar con vibrato? No, Carlos, not to interrupt the vibrato at the very end of the note. No interrumpas el vibrato hacia el final de cada una de las notas. Can you hear me okay? ¿Me escuchas con claridad? Sí, okay. Claro. So, no interruptar tu vibrato, ¿ok? ¿Otra vez? Ok. Ok, Alejandra, excelente, excelente. Cuenta. Ok, otra vez. Excelente, excelente. Okay, Alejandra. Okay. Yeah, sí. Okay. In tu partitura, un arco. Okay. Mozart escribió, ¿sí? Escribió un arco, ¿ok? En mi opinión, un arco está bien. 2 arcos está bien, pero 3 arcos es demasiado mucho, ¿sí? Ok. Está bien, o está bien, pero 3, ok, so comenzamos con, ok. Ok. Tu re es demasiado alta. Sí, perfecto. Okay, Alejandra, I'm going to have to say this in English, Carlos. When you make a trill, you have to space your fingers a little bit wider because the string doesn't touch all the way down. So if my finger is here,
when I trill, I have to move it even further. Otherwise, it will be flat. And this happened both trills. Cada vez que hago un trino, es necesario abrir los dedos un poco más, que el espacio sea ligeramente más ancho, porque la cuerda no es apretada hasta el fondo con la totalidad de la yema de mi dedo. Por ende, necesito abrir un poco más el espacio para que la afinación no sea baja, como acaba de sucederte ahorita en las dos ocasiones que hiciste un trino. So don't be fooled. Your finger is used to being here, and you think it will be okay. It's not okay in a trill. You have to move it a little bit sharper than normal. Así es que ten cuidado, tu dedo está acostumbrado a estar en un cierto punto, pero cuando vas a hacer un trino, necesitas abrirlo un poco más para que la afinación resulte clara y precisa, para que no se quede por debajo de la afinación ideal. Comenzamos con... Okay. Okay, the first couple of trill notes were too sharp. El primer par de notas del trino te quedaron altas. Sí. So you have to move the trill note as you get faster. Entonces hay que mover el dedo en diferentes direcciones para que la afinación sea correcta, conforme el trino se hace más rápido. Okay. Otra vez. Otra vez. No, do sostenido es poco abajo. Abajo. Más alta, por favor. Ok. Otra vez. Perfecto. ¿Sigue? Ok, excelente. Alejandra, ¿sabes lo que significa aperto? Aperto, allegro aperto. Vivo. Sí, allegro significa vivo, pero aperto. No. ¿No? Aperto significa, Carlos, open. Abierto. Abierto. Open. Yes. Abierto. So, más abierto, por favor. ¿Ok? Otra vez. Comenzamos con allegro, ¿ok? Ok. Okay, Alejandra, cuidado, tu ritmo es poco... Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Ok, otra vez. Comenzamos con... Ok. Ok.
Okay, Alejandro, do sostenido, perdón, re sostenido, no es Ana Cruza. ¿Sí? Tú tocas. Es diferente. Ok. Sí. Sí. No Ana Cruza. Tararam, taram. ¿Sí? ¿Entiende? ¿Sí? Otra vez. Otra vez, por favor. No. Tararam, taram. No. Sol sostenido, por favor, poco más tarde. Tararam, taram. ¿Qué? ¿Otra vez? Ok. ¿Qué? Excelente. Sigue. Good. Excelente. Alejandra, por favor, nunca acelerando. Dos notas, tat, tat. Nunca compresión. Nunca. Otra vez. Pam, pam, pararara. Tat, tat, pap, pap. Ok. Más, Alejandra, más similar con like a bird. Como un pajarito. Like, okay, and es más similar con like a cow or something, or like Tal vez más parecido a una vaca, dice el maestro. más diferente, por favor. Tus caracteres más diferente. Ok, más diferente. Okay. Otra vez. Otra vez. Ok.
Tú eres una excelente violinista, Alejandra. Felicidades. Gracias. Gracias por su tiempo, ¿ok? Gracias. Bravo. Muchas gracias, Alejandra. Ojalá tengas oportunidad de escuchar el resto de la clase. Vamos a pasar, por favor, con nuestro siguiente participante. Entiendo que este control lo tiene Sofía Ramos o José María Serralde, no lo sé. El siguiente es Edwin Marreno, que ya está presente en la clase. En este momento, at this very moment, you are receiving the music that he is playing. Okay. Yes. Edwin, ¿nos harías favor de presentarte rápidamente con el maestro y entonces podemos echar a andar tu video? Claro, lo hago en español, ¿verdad? En el idioma que tú quieras, Edwin, adelante. Ok, ¿qué tal? Buenos días a todos y todas. Soy Edwin Barreno, soy estudiante del Centro Cultural Injolispli y en este momento voy a tocar el grave, es el primer movimiento de la sonata número 2 de Johann Sebastian Bach. Perfecto, gracias. Parece que estamos teniendo alguna complicación con el video. Si no es posible tenerlo, que nos lo digan y a lo mejor nos hace favor de tocarlo entonces directo ahorita, Edwin. Okay. Maestro Carlos, me parece que sí estamos teniendo problemas. No sé si vamos a poder tener el video, entonces creo que lo mejor será que Edwin toque la pieza. ¿Nos hace favor, Edwin? Gracias. Gracias, Edwin. Perfecto. Principio otra vez. Sure.
Okay, Edwin. Principio nota is correct. Principio Yeah. nota es más importante en todo de pieza, okay? Tu do es poco alta. Es error muy común en esta pieza, ¿ok? Más bajo, tu do. ¿Ok? Otra vez. Good. Edwin, you are shaking your hand, but I don't hear any vibrato. Estás agitando la mano, pero no escucho el vibrato. You're squeezing the instrument too hard. And so do you drive, Edwin? Yeah, sometimes. You're putting the emergency brake on and driving at the same time. Estás jalando el freno de mano permanentemente y al mismo tiempo tratando de que el carro vaya hacia adelante. Okay, so más izquierdo mano, más relajando, por favor. My thumb is barely touching the instrument. Mi pulgar apenas alcanza a tocar el instrumento. Just a little. It's just resting there because it's convenient. Está ahí puesto descansando porque es conveniente. But it's not squeezing the instrument. Pero no está apretando el instrumento. Otra vez. Mucho mejor. Mejor. Mucho mejor. Otra vez. Otra vez. Primera nota, maravilloso. Tercera nota, más abajo. Yeah, sí. Edwin, tú sabes, esta pieza es dueto para uno violín, ¿sí? Yeah. ¿Sí? It's violín 1. Violín 2. Ok. Yo quiero cada nota para segundo violín con vibrato. Okay. Cada nota para segundo. Edwin, el segundo Edwin. Cada nota con vibrato. Okay. Ok, otra vez. Sorry. No, está bien. Es mucho mejor. Otra vez.
Oh, Edwin. Cada nota para Edwin el segundo con vibrato. So, con vibrato. Otra vez. Okay, Edwin, we don't need more vibrato on every note. Okay. It's starting to sound like Brahms. Just a little bit. So. Okay, otra vez. Excelente. Excelente, señor Castillo. Thank you. Okay. Edwin, you are a very smart guy because you are getting better really fast. Eres evidentemente una persona muy inteligente porque estás mejorando con una enorme velocidad. Okay, so next. El siguiente. You are having trouble with your first finger being either too high or too low. Tienes un problema porque la afinación de tu primer dedo está o ligeramente alta o ligeramente baja. So this note, it's too low, and then it's too high. Y luego esta última está ligeramente alta. So I want you to start from here. And I want you to only think about your first finger. Okay. Otra vez. Otra vez. Okay. Es mucho mejor. Okay, now what I'm hearing is your second finger is often high. Ahora tu segundo dedo está normalmente alto. So I want you to now only think about your second finger. So start from here. Think about only your second finger.
Ahora nos Otra vamos a vez. concentrar, nos vamos a concentrar en el segundo dedo. Ajá. Oh. Same place, maestro? Same place. Yeah. Mucho mejor, mucho mejor. Otra vez, una vez más. Okay, excelente. Edwin, you made a face. You went. You made a funny face. You heard it was out of tune, right? Hiciste un gesto con la cara porque lo escuchaste y estaba fuera de afinación. Sí. Right? Okay. So here's how you practice that. Why? Because you can get 20 or 30 repetitions in 1 minute. It's a very efficient way of practicing. Esta es una forma muy eficiente de practicar o de estudiar porque puedes meter 20 o 30 repeticiones en un minuto. I want you to play like that and then remember how it feels, how your hand feels to play with good intonation. Quisiera que lo tocaras así como lo acabo de hacer yo y después trata de recordar cómo se siente tu mano cuando estás tocando con la afinación correcta. Okay. Just one question was about intonation. Should I think when I put my finger with the higher open string or with the lower open strings? Because sometimes I have like trouble deciding how decide to study my intonation. Well, what is the harmony? So it's between G major and C major, right? So I would play against the D because that the D and the G go together. And make sure it's in tune against the D because it's in G major. Safe. Yeah, because sometimes I feel like I should check with my E string because of the... You can do that too. But you're going to get closer if you check against the D. Okay, thank you. Okay, one more time. Just this D, do, 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 Yep. do. No. Okay, make sure don't just play it over and over. Listen and make sure it's in tune.
Ah, yeah. Yeah. Otra vez. Perfecto. Perfecto. Ok. 10, 10 veces, por favor. 10 veces. Aha. Aha. Okay. Now. Mucho mejor. Una vez más. One more time. Otra vez, ¿sí? Mucho mejor, señor. Practice like that. Okay. Okay. With your brain, you're going to get better very quickly. Thank you, maestro. Okay. Gracias por su tiempo. Thank you. Excelente, excelente. Felicidades, Edwin. Felicidades. Y ahora esperaremos a Francesca López. Okay. Ya no la esperamos, ahí está. Francesca. Hola, buenos días. Buenos días. Me llamo Francesca López, estudio en la Escuela Superior de Música con el maestro Blatt y voy a tocar el concierto 4 de Mozart. Perfecto, gracias.
Ok, gracias. Gracias, Francesca. Fue brillante. Felicidades, Gracias. felicidades. Gracias. Comenzamos con principio. ¿Sí? Ok. Francesca, if you reorchestrated this for another instrument, which instrument would play this music? Francesca, si fueras a reorquestar esta música para otro instrumento, ¿qué instrumento te quedaría? Una trompeta. Oh, okay. So it needs to sound more like a trumpet. Ujú. Entonces necesitamos que suene más a trompeta. ¿Otra vez? Okay. Francesca, tus notas no sonido similar con trompeta, en mi opinión. Pam, yam, pam, 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 pam. Es más similar con trompeta, okay? So, pa, no, pa, Ujú. pa. ¿Otra vez? Okay, tus notas más constant, más Constantes. constantes. Yo oigo. No. Y más dirección, por favor. ¿Otra vez? Afinación. Bam, bam, re, más abajo, por favor. Perfecto. Mejor, otra vez. Ok, Francesca, yo oigo. Ok, otra vez. Más corto, por favor. Pa, 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 pa. Perfecto, gracias. Otra vez. No. Pam, pam, pa, pam, 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 pa, pam, pam. 5 notas. ¿Otra vez? Sí, pero última nota es corchea o negro. Negra. Ajá. Es demasiado corto, ¿sí? Otra vez, por favor. Sigue.
Excelente. Ok, Francesca, subdividir, por favor. Más subdividir. Yo oigo. Tus negras fue demasiado corto. Subdividir, ¿ok? Sí. Otra vez. Mucho mejor. Sigue. Francesca, ¿cuál es la dinámica aquí? No. ¿Cuál es esta dinámica aquí? Fuerte. Fuerte, sí. Mucho más, por favor. Francesca. Okay, otra vez. Yeah. Francesca. In Mozart, it's very important that every 4 or 8 bars, you are changing the character of the music. Es especialmente importante en Mozart que cada 4 u 8 compases cambia el espíritu de la música o el personaje dentro de la música. So you have diferente carácter. Dos compases fuerte, 2 compases más suave, ¿ok? Otra vez. Francesca, yo propongo cambiar tu arcos. Comenzar abajo. Es más fácil. ¿Cómo? Empiezo para abajo, como repongo el Okay. arco. What are you doing right now? Okay. You're having trouble with that. So change it. Okay. So how about es más fácil. Es perfecto. Carlos, can you translate? Francesca, if you're having trouble with a bowing or a fingering, don't beat your head against the wall. Change it.
Si tienes un problema con una digitación o con un arco, no te estés dando de topes contra la pared. Cámbialo de modo que te funcione. Sí. That problem is, este problem is History. it's gone. Es historia, ¿ok? Sí. Otra vez, por favor. Bravo. Sigue. Francesca, excelente. I think you're having trouble playing off the string. And I think you need to relax. Tú necesitas relajando tus derecho mano. Okay? You should almost be dropping your bow. Okay. Da la impresión de que tienes un pequeño problema tocando fuera de la cuerda. La intención es que relajes la mano. Casi tendrías que sentir que se te está cayendo el arco, como si lo estuvieras soltando y se cayese. Ok, otra vez. Okay, otra vez. I see your index finger is going very far from your hand. Tu dedo índice se está abriendo demasiado respecto de tu mano. Yeah! Yeah! Mucho mejor. Sí. Ok, otra vez, por favor.
Francesca, esta secuencia Ajá. es 8 veces, ¿sí? There needs to be some kind of arc or center of gravity or something so that we are not bored. Ujú. Okay? Sí. Esta secuencia se repite en 8 ocasiones. El maestro sugiere que tiene que haber algún tipo de arco o de centro de gravedad o direccionalidad para que no nos aburramos, donde que es la misma presentación en tantas ocasiones. Otra vez. Es mejor, pero no cambiar tu ritmo. Sí. El mismo ritmo. Dum, pa, da, taca, 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 tam, da, da, taca, 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 tam. Okay. El mismo ritmo, pero carácter es diferente. Sí. Okay. Ok. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Excelente, Francesca. Bravísimo. Gracias. ¿Ok? Bravo. Gracias. Gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, maestros. Gracias. Bye bye. Carlos, you're muted. Yes, I know. I just realized. Thank you. Vamos a escuchar ahora a Martín Medrano, quien es nuestro siguiente participante. En algún momento, ahí está. Hola Martín, Hola, buenos Martín. días. Hola, hola, nice to meet you. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias, maestro. Excelente. ¿Nos hace favor de presentarte? ¿Con quién estudias? ¿Cómo estudias? ¿Qué vas a tocar? Bueno, me llamo Martín Medrano, tengo 25 años, estudio en el Centro Cultural Olinjo Listli con la maestra Natalia Bodeskaya, y estoy en la Orquesta Juvenil de Eduardo Mata, y voy a tocar la exposición del concierto para violín de Sibelius. Adelante, por favor.
Bravo, Martín. Bravo, bravo, bravo. Wow. Gracias, maestro. Gracias. Wow. Wow, 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 wow. Okay. Martín, comenzamos con principio. Le iba a comentar, sorry if I don't see you right to the camera. I have my laptop right. It's okay. It's okay. Tranquilo, tranquilo. Principio. ¿Mm? Principio. Sí. Okay, Martin. Okay. I think you play this concerto well enough that you will play it with orchestra soon. Me da la impresión de que tocas este concierto lo suficientemente bien como para que lo toques con una orquesta pronto. Gracias, maestro. So I'm going to try to prepare you to play with orchestra. Así es que vamos a tratar de prepararte para tocarlo con la orquesta. Do you know what the orchestra has? ¿Sabes la orquestación de este momento de la obra? Sí, corchés. Right. So everything you play Así es que todo lo que toques has to have this in mind so you don't disturb the orchestra. Requiere de que tengas estas corcheas u octavos en la cabeza para que no estorbes a la orquesta o la orquesta no te estorbe a ti. Because it's very confusing for the orchestra. Porque confunde mucho a la orquesta. Because half of the people are playing and half medio violinistas tocar and medio tocar. And the aggregate is... Porque la mitad están tocando octavos hacia arriba, la otra mitad está tocando octavos hacia abajo y el resto de la gente está tocando notas largas. So if you start moving around with your rhythm, they will get lost. Así es que si mueves el ritmo, si lo tienes un tanto cuanto difuso, se van a perder. So
importante. Yo oigo tu subdividir. It's important that I hear his subdivision. Es muy importante que yo alcance a escuchar cómo va subdividiendo por dentro. Otra vez. No. Tu sol es demasiado larga. Otra vez. Da, 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 da. Tu la fue corto. Da, 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 da. No. Segunda re fue tarde. Da, 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 ba, da, da, da. No, tarde. Da, 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 da. Otra vez. Secando, tu re, tu do. Otra vez. No. Con la. Do con la. Ajá, perfecto. Okay. So your do needs to be low. ¿Sí? Okay. Otra vez. Martín, perdón. Yo escuché acentos. No acentos, por favor. No, yo oigo poco acento sol sostenido. ¿Qué, otra vez? No. No. Do más abajo, por favor. Mejor. No. Tu tresillo fue lento. Do, 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 do. Do, 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 dum, bum, 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 do, dum, bum. Tú tocas da, 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 da. He's playing 4 against 3, not 3 against 2. Estás tocando 4 contra 3 en lugar de 3 contra 2. Te está quedando largo el tresillo de negras.
Afinación, afinación. Martín, ¿es posible tu vibrato más rico? Yo oiga. It tastes like Coca-Cola that's had too much ice that's melted. Dice el maestro que tu vibrato está demasiado corto, que si lo podemos tener un poquito más amplio. Dice, sabe como a Coca-Cola rebajada con agua. Muy bien. Martín. Why would Sibelius be so specific about the rhythm? Da, ba, da. Es muy importante. El síncope es muy importante aquí, ¿ok? Aquí. Comenzamos aquí. Profesor. No, es demasiado larga. Da, ba, yam, ba, dam. ¿Otra vez? Martín, tu ritmo es aproximado. ¿Es correcto, Carlos? Yeah. Sí. Okay, otra vez. No. Yo oigo. No es tresillo. Da, da. No. Sí sostenido, sí bemol más abajo, por favor. No, el mismo error. Otra vez. Perfecto. Sorry. Está bien. Martín, tu re fue poco temprano. Para. ¿Otra vez? No. Fa. Ma. Sí.
No retardando. No retardando. Okay. I was cheating on purpose. No retardando. Okay, otra vez. From where? No. Can I? Okay, este compás es muy difícil. Dom, pam, para, es muy complicado. Dom, pam, para. ¿Ok? Otra vez. Aquí. Otra vez. Bravísimo, Martín. Bravo. Gracias por su tiempo, ¿ok? Thank you, Maestro. Buen trabajo. Gracias. Gracias. Nice to meet you. Bye. Nice to meet you. We're going to go with the next one, who is Pamela Castro. She's Hola, playing Pamela. Berg. Ok. Pamela, ¿nos harías favor de presentarte y explicarnos un poquito respecto de por qué escogiste esta música? Okay, hi, my name is Pamela Castro. I'm studying my DMA at Universidad Veracruzana, and I'm going to play Alban Berg Kammerkonzert, second movement, Adagio. It's such a challenge, technically and mentally, to play this piece. So, yes, I hope it's good enough. Fabuloso. Excelente. Nos dice Pamela que está estudiando el doctorado en música en la Universidad de Veracruzana, en Jalapa, y que está presentando esta obra porque es una obra, un enorme reto, tanto artístico como técnico. Entonces, bueno, vamos a escucharla. Es Alban Berg. I don't hear anything. Yo no escucho nada. No one hears anything. Sofía, No. ¿parece que tenemos algún problema con el audio? No. Aparentemente no sabemos por qué nos está escuchando. Pamela, ¿podrías, por favor, interpretar tu pieza en vivo? Porque no estamos teniendo éxito en reproducir tu video. Sure. So we're going to have her live do it. Something happened with her video.
Bravo, Pamela. Bravo, Pamela. Fantastic. I'm so impressed that you play this piece this well. Not many people of your age even try to play this piece, so I'm very impressed. Estoy realmente asombrado de que una persona tan joven como tú toque esta pieza tan bien. No es normal que una persona de tu edad empiece con una obra tan complicada como esta. This piece, I have never played this piece, but I've conducted it many times. And for those of you who are watching who have no exposure to this piece, this is one of the most important pieces of the 20th century and one of the most important pieces of 12-tone music. Si bien yo no he tocado esta pieza, sí la he dirigido en muchas ocasiones para aquellos que nos están haciendo el favor de vernos y tal vez no tengan mucha experiencia con la música de principios del siglo XX. Es una de las obras más importantes tanto del concepto de la música de 12 tonos como de la música del siglo XX. What's fascinating about this piece is that it's written for not one soloist, but two. There's a piano soloist and a violin soloist. Lo que es realmente notable también de esta pieza es que no está escrito para un instrumento solista, el solo violín, sino para dos instrumentos solistas, el violín solo y el piano solista. I was actually supposed to make a recording of this piece, but then COVID happened, so that was canceled. De hecho, yo mismo iba a hacer una grabación de esta pieza, pero bueno, nos cayó el COVID y de momento está cancelado. But what's interesting is the first movement is played only by the piano soloist and the ensemble. The second movement is played only by the violin soloist, and the third movement is played by both. El primer movimiento lo toca exclusivamente el piano solo con el ensamble, el segundo lo toca el violín solo, y después el tercero ya lo tocan los dos instrumentos solistas junto con el ensamble requerido. And one thing I find interesting about this piece also is that the second movement is a palindrome. So there's a midpoint where there are 12 clock strikes. I guess there are 12, and in the middle of that, the piece upon 7, the piece actually twists around, and everything starts going backwards. Y una de las cosas curiosas respecto de esta obra es que es un palindroma, estas palabras que se pueden leer de la misma forma tanto adelante como hacia atrás, como por ejemplo la palabra ama. Entonces, esta pieza tiene un punto en el que hay 7 aparentes golpes de reloj o alguna señal en este sentido, y desde ese momento hacia adelante se podría leer la misma pieza, pero en reversa. Anyway, that's, I'm sorry to talk so much, but let's start from the beginning. Lamento haber hablado tanto al respecto de la historia de la obra, pero bueno, vamos a tomar desde el principio, por favor. Should I be playing? Yeah, okay. Pamela, can you connect? And you seem to be swelling on the first note, but you should swell to the second note. I hear, Pamela, I hear rests. I think maybe you should connect a little bit. Se escuchan demasiados silencios. Tal vez la sugerencia sería conectar más las notas, porque son demasiados silencios que no están escritos. For the audience, sorry, Pamela, for the audience, is there a way I can share my screen? Sofía, ¿tenemos forma de compartir la pantalla que está viendo el maestro o la mía o la partitura, cuando menos que nos hizo favor amablemente de enviarnos Pamela, para poder discutir con un poquito más de
precisión este tema de los silencios. Or I can send you a PDF. No, sí, maestro, sí, se puede compartir. En definitiva, hay un botón. There's a button down that says share. Yeah, I see it. Okay. You can easily, maestro, share your screen. Can you see? Yes. Can you see that? Yes. Now we So are what- seeing an analysis that you have. Yes. So what I find so interesting is if you look at my screen. Si están ustedes viendo mi pantalla, podré comentarles algunas cosas que yo encuentro muy interesantes. This that is actually, if you look at it very carefully. Esto que acaba de tocar el maestro, que es la primera frase que está hasta arriba. It is all 12 notes of the piano. Son las 11 notas del piano. And this is the foundation of, just for those of you who've never seen this kind of music, this is the foundation of, we can stop sharing. This is the foundation of 12-tone writing. Y para aquellos de nosotros que no tenemos mucha familiaridad con este sistema de escritura, esto es la piedra fundamental de la música de 12 tonos. In diatonic music, you have the G in G major is the most important, and the D is the second most important note. En la música diatónica, que es la que normalmente escuchamos en la calle, cosas por el estilo, tenemos, por ejemplo, la escala de sol mayor, que fue lo que el maestro tocó, y en donde el sol es la nota más importante y re es el quinto grado y es la segunda nota más importante. And so you could think of regular music, like the music that we hear every day, as being kind of like a monarchy. Y entonces la música que escuchamos a diario por nuestras vidas, podríamos pensar en ella como una especie de monarquía. In Baird's music, in Schoenberg's music, in Webern's music, it's not so. Every note is equally important. En cambio, en la música de Berg, de Schoenberg o de Webern, esto no sucede así. Cada una de las notas tiene exactamente el mismo nivel de importancia de las demás. And so, because of that, no one note gets any more attention than another. Each note gets played once. Y por eso es por lo que cada una de las notas es tocada cuando menos en una ocasión. Por eso es porque todas tienen la misma importancia. And what I'm trying to tell Pamela is that in this music, what she just played, that makes one tone row. Lo que estoy tratando ahora de comentar con Pamela es que toda esta secuencia, toda esta frase que se mostró en la pantalla del maestro, es todo eso una gran frase. That's one big phrase. And so, Pamela, what I'm asking you to do is make sure that you connect it so that the audience understands that that is one gesture. If you stop here, it sounds like 3 or 4 gestures, but it's really only one. Entonces, si logramos presentarla completa, se escucha para la gente como todo un gran gesto enorme, en lugar de, como está sucediendo al momento, 3 o 4 gestos más pequeños. Perdón, Pamela, por favor. Una vez más, por favor. Okay, so Pamela, this one is the same tone row. Carlos, translate this for the audience. This is the same tone. The second phrase is the same tone row, but the third note and the fourth note are just switched.
En el but it's caso de basically the same. En el caso de esto que está empezando ahora, que es la segunda frase, son las mismas notas, nada más en diferentes octavas, pero la tercera y la cuarta nota están cambiadas, no se tocan 3 y 4, sino 4 y 3, pero es exactamente la misma secuencia. Ok. Otra vez, por favor, segunda frase. Okay, good. Pamela, after the second phrase, he writes Berg escribió poco retard. So give the music time so the audience knows that phrase is over, and then you're going to another one. Berg escribió poco retardando al final de la segunda frase, entonces dale un poco más de tiempo para que la gente tenga oportunidad de identificar que ahí es donde se termina una de las frases y empieza la siguiente. Okay, otra vez. Sí, la segunda. Okay, excelente. And then, of course, now at the Bewegter, Pamela, now the winds have the melody. It's the oboe. So they have it now, and so you can be a little bit in the background. I want to do it again from the beginning, Pamela. And Pamela, have you gone through the piece and labeled the different melodies, there are 12 tone rows in the piece. Have you labeled them? Oh, sort of, but I'm not so sure that I'm correct. Okay, I'm going to send you this document in the chat. Why don't you send me your your email? We have her email address and we have every way to secure communication with her. Don't worry. Great. So I'm going to send you my little analysis so that you have it, because it's very important for you to know it's a very basic thing. When does the melody start and when does the melody end? Just even that is important. So if you could give me just a second so I can translate into Spanish. Hay una indicación en la partitura que dice Bewegter, en alemán, por supuesto, que significa movido, y es este lugar en donde la parte del violín adquiere una sola nota larga o una serie de notas mucho más largas y con menos movimiento. En ese momento, los ensambles diferentes de la orquesta o del grupo de cámara que acompaña esta obra, toman la melodía. Ahora, el maestro mostró hace unos minutos un análisis que él tiene de dónde empiezan las diferentes frases. Entonces, bueno, ya esto es un tema, por supuesto, entre ellos, pero van a compartirse, el maestro va a compartir el análisis que tiene, de modo que Pamela, que ya tiene un análisis propio, ya lo comentó, pueda confirmar en dónde es que cada uno de ellos considera que empiezan las frases para poderlas marcar en el momento de la ejecución. I'm so sorry for the interruption. Please go ahead. No. Pamela, if you notice that you are basically playing, by the way, if you want to know technically what it is, you are playing theme. It is theme 7. Ahora están discutiendo respecto de cuál de los temas de la serie, porque es como se llaman a las secuencias musicales en este estilo de creación, la serie. Lo que está tocando Pamela en este momento es la serie 7 o la transmutación número 7 del total. So the first 6 tone rows occur in the first movement. They're introduced in the first movement. The second 6, 7, 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12 have their introduction in the second movement. Entonces, las primeras 6 transmutaciones del tema ocurren en el primer movimiento.
Las transmutaciones 7 a la 12 ocurren en el segundo movimiento, que es el que está presentando ahora la maestra Castro. So, you are introducing the seventh theme, and if you notice, you play it 3 times. It's almost identical, but the second one is syncopated. Y entonces resulta que the second appearance of the theme is syncopated. And they need to sound different. Y la primera presentación del tema ahorita, por ejemplo, la primera está a tiempo, la segunda está sincopada, o sea, ligeramente fuera del acento rítmico. Entonces, ese es uno de los objetivos, presentarlos de modo que se entienda que están fuera del tiempo fuerte. Can we start again? Sure. ¿Podemos volver a empezar? Okay, Pamela, we are out of time, but I'll get your email address and send you the analysis, and maybe some other time we can spend more time on this, because this is it's a huge piece, and there's so many details that we can't do in 22 minutes. Thank you. Thank you very much. Desafortunadamente hemos llegado al final del tiempo del que disponemos. Te mando mi análisis y nos vemos en algún momento más adelante, porque es una obra excepcionalmente interesante, pero también es enorme. No hay forma de que la abarquemos en los 22 minutos de los que disponíamos. Pero, Pamela, nosotros tenemos tu correo, entonces te hacemos llegar todo el material de inmediato. Muchas gracias. Pamela, it is a huge accomplishment that you can play this difficult piece so well. Thank you, Maestro. Es un enorme éxito que logres tocar una obra tan complicada como esta tan bien. Gracias por su tiempo. Wow. So, after Pamela, we're going to have... ¿quién es el siguiente, Sophie? Oscar León, but he was having some problems. So I don't know if we're going to see Oscar or we're going to see Samuel. We have Oscar. Oscar, okay. Hola, ¿cómo están? Oscar, buenos días, Oscar. ¿Nos harías favor de presentarte rápidamente y de decirnos dónde estudias, con quién estudias? Soy Oscar León Herrera, estudio en la Escuela Superior de Música con el maestro Pedro Andrés y estoy muy agradecido con ustedes por la oportunidad de que el maestro Scott me pueda escuchar. Thanks for the opportunity of listening to me. Okay. Vamos. ¿Tenemos el video de Oscar, Sophie, o...? Así. Y además no te oímos. Ya me di cuenta. Perdón, Oscar, ¿podrías tocar en vivo, por favor? Ya podemos. Ahí está ya. Muchas gracias, sí.
Oscar. Bravo, 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 bravo. Ok, bravo. Fue brillante. Muchas gracias, maestro. Ok, Gracias. comenzamos con principio, ¿ok? Sí. Okay. I want you to practice this right now. While playing the open A string. Quisiera que estudiaras esto ahorita, aquí en cámara, al mismo tiempo que tocas la cuerda de la abierta. No, Oscar. Oscar, the D, tu re es, Oscar, tu re es demasiado alta. No. Más lento, más lento, más lento. Yeah. Oscar, tu C fue demasiado alta. Okay, tu fa es... No. Oscar, tu fa fue demasiado alta también. Ok. Okay. Sí. No. Oscar, Carlos, please tell Oscar, don't go on to the next note until he's sure the previous note is in tune. Oscar, tenemos que asegurarnos de no pasar hacia la siguiente nota en tanto no garanticemos que la afinación de la que está sonando sea precisa. Ese es el objetivo del ejercicio, es un tema de afinación. Entonces, no pasamos a la siguiente en tanto la primera no esté realmente donde debe de estar. Ok. No vibrato, no vibrato, no vibrato. Otra vez, otra vez. No. Yeah. No. Oscar, tu sí fue alta. Okay. El do sostenido, ¿verdad? No, el sí. La nota sí está alta. Ok. Perfecto, otra vez. Sí. No vibrato, Oscar, no vibrato, no vibrato. So, Oscar, okay. I just only want... Only that. Solamente... Da.
Solamente 6 notas. Sí. Fa. Ok, perdón. Ok. ¿Otra vez? Sí. Sorry. Carlos, he's not hearing the B, the C not, the C is too high. Oscar, el maestro me comenta, dice, es evidente que el do natural no le está poniendo la suficiente atención para garantizar que la afinación sea correcta. O sea, estás pasándole por encima como sin conciencia absoluta del intervalo entre tu cuerda abierta en la y el do que estás generando. En realidad el objetivo del ejercicio es que tengas una ancla sonora, una afinación que no se mueve y a partir de ahí compares octava, segunda mayor, segunda menor, tercera menor, hasta la sexta menor del fa. Ese es el objetivo del ejercicio con la cuerda abierta. No es tocar dos sonidos, sino garantizar que uno esté afinado en comparación con el otro. Ok, sí. ¿Puedo intentarlo una vez más? Por favor. Sí. No. Sí es alta. La nota do. Yeah, the fa es alta. Can you hear, Oscar? Oscar, Okay. do you hear that the F, that the fa was too high? Can you hear that? Oscar, ¿alcanzas a distinguir que el fa está alto, sí o no? Ese es el asunto. Sí, un poco. Creo que sí me quedo algo alto, pero lo voy a corregir. He says, yes, I can feel that it's a bit sharp, and I will try to correct it, of course. Okay, just don't, if you hear that it's out of tune, don't go on. That's all I'm asking. Lo único que te estoy pidiendo es que si oyes que está fuera de afinación, alto o bajo, como sea, no sigas adelante, no dejes pasar el reloj. If you keep going, you are teaching your body that it's okay to play out of tune. That's the problem. Porque si sigues adelante, le estás enseñando a tu cuerpo, a tu reflejo muscular, que está bien tocar desafinado. Okay. Otra vez. Sí. Perfecto, Oscar. Perfecto, ok. 4 veces más. 4 veces más. Sí. No. Do sostenido. Perfecto. 3 veces más, por favor. Perfecto. 2 veces más. No. Otra vez. Perfecto. Una vez más. Perfecto. Ok. Una vez más. Sin la. Ok.
Mucho mejor. Okay. So, Oscar, you need to go through the entire piece like this. Es necesario, Slowly. es necesario que pases una vez más por la totalidad de la pieza, pero así, lento, para buscar el tema de la afinación. You are a very talented violinist. Me queda muy claro que eres un violinista muy talentoso. But you have only one problem. Y tienes solamente un problema. You just practice too fast. Estás estudiando demasiado rápido. Okay. And in the end, it takes much more time to learn quickly. It takes much more time when you practice fast than when you practice slow. Y a final de cuentas, 10 times slower. Es 10 veces más lento estudiar rápido que estudiar lento. O sea, vas a llegar mucho más tarde a buenos resultados estudiando rápido que estudiando lento. And I understand. I mean, nobody likes practicing slowly, so I hate practicing slowly too. Yo lo entiendo, a nadie le gusta estudiar lento. A mí también me revientan la cabeza estudiar lento, pero... But I think that you just need to practice slowly. Sí with the drone. With the what? The drone. Okay. Necesitas estudiar lento, pero con el dron. Se refiere el maestro a una nota pegada que te funcione como ancla sonora o ancla de afinación. You can buy an app on your phone that will create a drone tone for you. So it doesn't have to be an A, it could be a B, or it could be a C sharp or D. Podría ser, incluso hay algunas apps para el teléfono que se pueden comprar o se pueden bajar en línea, que genera un sonido permanente de la afinación que tú decidas, la, si, do sostenido, re, y entonces tienes un sonido ahí permanentemente funcionando que te funciona como esta ancla. I keep referring to the term of anchor, Scott. Yeah, ancla, yeah. Yes, okay, sorry. Yes, just want to check with you. Okay. We can go through the whole piece, but this is the one problem that you have that you're repeating many, many, many times. Okay. And I think the best thing for you to do is just to practice slowly with a drone. It's going to be painful for 2 months, but then you will be so much better. Podríamos pasar la pieza completa, pero lo que sucede es que en realidad estás repitiendo el mismo error una y otra vez, siempre es el mismo. El ideal sería que lo estudiaras así, con este dron o con esta ancla permanentemente sonando. Sí, va a ser doloroso los primeros 2 meses, pero te vas a dar cuenta que vas a mejorar muchísimo. Ok, gracias por su tiempo, Oscar. Gracias, maestro. Muchas gracias, Oscar, que estés muy bien. Carlos, I'm going to take a very quick break to go to the bathroom. Of course, we'll be here with the final student. Okay. Okay. Muy bien. Bueno, maestro, nos parece que solamente nos queda un estudiante, que es Samuel Jiménez. Y bueno, estamos leyendo aquí los comentarios que nos están dejando las personas del público. Muchísimas gracias por sus comentarios. Y me parece que por aquí había visto, no sé, maestro Carlos, si usted tenga el dato, que alguien está preguntando acerca del violín que está tocando el maestro Scott Yoo. Mira, la verdad es que le he visto ya cualquier cantidad de violines, no sé en este momento cuál tenga en las manos, le podemos preguntar. Claro. Lo que pasa es que en Estados Unidos, y esto sí es una cosa que hemos comentado él y yo en diferentes ocasiones, en Estados Unidos hay una enorme cantidad de lauderos que hacen muy buenos instrumentos y no son bajo ninguna circunstancia tan caros o abiertamente prohibitivos, incluso teniendo en cuenta el asunto del tipo de cambio. Entonces, podríamos preguntarle perfectamente qué instrumento tiene ahorita, no creo que sea esto una complicación. Sin embargo, quisiera yo aprovechar esto que acaba de platicar el maestro con respecto del alumno al que le sugiere que utilice un ancla, como para garantizar que la afinación sea permanentemente la ideal. Esto es una cosa que se estila hasta donde yo he tenido oportunidad de ver poco, porque claro, hasta hace relativamente algunos años no había
la posibilidad de tener un sonido pegado. Cuando a mí me tocó ser estudiante, pues había que tener un armonio y había que estarle soplando, pero bueno, no hablemos de la prehistoria. Pero esto de generar un sonido permanente en una app que funcione como ancla, me parece que es una estupenda idea. La verdad es que jamás se me hubiese a mí ocurrido. Pero bueno, ha regresado el maestro. Si no les parece a ustedes mal, escuchemos al siguiente alumno, que entiendo que es el último de la sesión de hoy. Es correcto. A ver. Y es Samuel Jiménez. Hola Samuel, buenos días, un placer de verte. ¿Nos harías favor de presentarte, por favor? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Samuel Jiménez, tengo 25 años, soy estudiante de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y estudio con el maestro Tomás Veiboda. Voy a presentar la pieza Aires Gitanos de Pablo de Sarasate.
Bravo, Samuel. Bravo, bravo, bravo. Gracias, maestro. Felicidades. Es muy Gracias. difícil pieza. Excelente, excelente. ¿Comenzamos con principio? Claro. Sí, oh, excelente. Good. Samuel. If you alter the angle of your finger, if you make it a little bit flatter, Si alteras el ángulo en el que entra tu dedo sobre la tastera, si lo haces ligeramente más plano sobre la tastera, you can get a completely different sound. puedes lograr un sonido totalmente diferente. So just play the E flat Solo el mi bemol. and experiment Y experimenta with the angle of your finger to the string con el ángulo en el que tu dedo ataca la cuerda and see how it changes your vibrato. y ve cómo cambia tu vibrato. Change the pressure of your finger against the fingerboard. No escuché la traducción. Ahora, por favor, perdón, gracias. Ahora cambia, por favor, la cantidad de presión que haces con tu dedo sobre la tastera. No cambia presión con tu derecho mano, solamente izquierda mano. Make your finger flatter, más plano, más plano. Más plano tu dedo. Poco más, poco más. Samuel, let's say you are putting 8 effort into this. I want you to put 5 effort. Vamos a ponerle un número al esfuerzo que estás poniéndole ahorita. 8. 8. Ahora te pide el maestro que pongas nada más 5 de esfuerzo. Ok. But more juicy. Pero que el 5 sea más jugoso que el 8. Okay. Do you feel like you're getting a better sound now? ¿Tienes la sensación de que lograste un mejor sonido ahora? Sí. Menos es más. Ok. Okay? I'm not squeezing the violin. Yo no estoy apretando el violín. Ok. Actually, my thumb is barely touching the instrument. De hecho, mi pulgar apenas está tocando el instrumento. Okay, menos es más. ¿Una vez más? Una vez más, por favor. Ok.
Bravo. Samuel. Glissando, por favor. Perdón, I've never played this piece. Disculpas, yo jamás toqué esta pieza. The shape of the glissando, you can do better than that. La forma del glissando, el contorno del glissando. Puedes obtener un mejor contorno para tu glissando, seguro que sí. Venga. Start the glissando earlier. Empieza el glissando antes. Slow, más lento. Más lento. Okay, Samuel. Okay, this is a difficult concept to teach. Este es un concepto difícil por enseñar. But I don't want to hear a note. I don't want to be able to identify the note where the glissando starts. Pero quiero que no se pueda identificar la nota sobre la cual estás empezando el glissando. So, do. Si natural. That one, the third one, you can't really tell where I started. Esa tercera nota en realidad no se entiende si fue do, si fue si natural, no se entiende cuál fue. Okay. Otra vez. Lento. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Yeah. Y más lento, poco más lento. No. Yo oigo el re. No, el re. Más lento. Pero comienzo tu glissando más temprano. No, más lento. Es alta. Más lento, Samuel. Más lento. Dagara. Para afinación. Dagara. Ok, solamente 6 notas. Es mejor. Otra vez. ¿Solo esas 6 notas? Sí, solamente 6 notas.
Okay, Samuel. That's perfect. You cannot play those notes better than that. Esto está perfecto. No hay forma de tocar esas 6 notas mejor de lo que lo acabas de hacer. But do you notice that your first finger is very low and your fourth finger is very high? Pero te diste cuenta de que tu dedo 1 está bajo y el 4 está alto. Sí, un poco. No, y mucho, más alto y bajo que normal, ¿sí? Y todo. ¿Sí? Okay. If your first finger is not that low and your fourth finger is not that high, it will be out of tune every time. Si tu primero está ligeramente desafinado y el cuarto también está ligeramente desafinado, todo te va a salir desafinado. Siempre. No hay forma de corregirlo. Okay. It has to be that way every time. Entonces necesitamos que tus dedos estén realmente colocados donde deben estar todas las veces. Okay. Una vez más. ¿Solo esas 6 notas o...? Sí, solo 6 notas. Más bajo, por favor. No vibrato, no vibrato. ¿Cómo? No vibrato. Sin vibrato. Perfecto. Okay, now. Excelente. Okay. Perfecto. Okay, entonces 12 notas. Okay. Dos, 3, 4. ¿Tú tocas con 3 y 4? ¿Sí? ¿Sí? Okay. No vibrato, sin vibrato, sin vibrato. Poco de dolor, ¿sí? Poco. Okay, so 12 notas. 12 notas. Ok, principio 6 notas, por favor. Principio 6 notas. Otra vez. Okay, so Carlos, this is what happens when you practice. Esto es lo que sucede conforme estudias. You do 6 notes. Haces 6 notas. And then you get it perfect. Y te salen perfectas. Then you add 6 more notes. Después le añades otras 6. And then the first 6 notes get worse. Y entonces las primeras 6 empeoran. So you have to go back and then do this first 6 notes again. Entonces hay que regresar a hacer las primeras 6 originales bien, otra vez. Okay. And then try to do 12 notes. Y entonces vuelves a intentar con las 12 notas. 6 is easy. 6 es fácil. Six is easy, but doing 12 is hard. 6 es fácil, 12 ya es difícil.
Okay, so, primera 6 notas, por favor. Las primeras 6, por favor. Perfecto. Segunda 6, por favor. El segundo paquete de 6. No, sin vibrato. Okay. 12 notas. Okay. Mejor. Mejor. Otra vez, otra vez. Okay. It's not perfect. No está perfecto, But it's much better. pero ya está mucho mejor. Samuel, I sense that you really, first of all, you are a very, very good violinist. Vamos desde el principio. Me da la impresión de que es un muy buen violinista. But I smell that you want to be a great violinist. You want it really badly. Pero me huela que quieres con mucho deseo ser un estupendo violinista. Yes? See? Sí, sí me gustaría. See? Okay. This is the way to get there. Esta es la forma de llegar a eso. Slow and organized practicing. Organized. Un estudio lento y organizado, sobre todo organizado. You have to figure out, I'm going to do this exercise. Voy a hacer este ejercicio to build this muscle. Para construir este músculo que me estoy apuntando ahorita. Then I'm going to do this exercise. Y ahora voy a hacer este otro ejercicio to build this muscle. Para fortalecer este músculo. Then I do this exercise. Y luego voy a hacer este otro ejercicio to build this muscle. Para construirle a este otro músculo. You have to think of this as building. You have to build the piece of music. Lo que necesitas es construir la pieza de música, construir la obra. You don't just play it. De modo que no estés simplemente tocándola. Then it will be approximate. Y entonces los resultados serán aproximados. You have to do it slowly. Hay que hacerlo lento. Okay? Okay. If I were learning this piece, si yo estuviese estudiando esta pieza, I would do that enough, just those 6 bars, those 6 notes, so that anytime I pick up the violin, right after I get up, right after a nap, before I go to bed, I can play. And it's going to be perfect. Yo tocaría esta secuencia de 6 notas tantas veces como fuese necesario para que en el momento en el que yo agarre el violín, me acabo de levantar, vengo saliendo de la cocina, en las circunstancias que sea, yo levanto el violín, lo toco y siempre salen las 6 perfectas. Okay. And I would do the second set of 6 the same way, and then try to put them together. Okay, it's fine right now. I'm going to have to come back in 1 minute and try again. Ooh, not as good. Okay, come back, try again. You have short-term memory and you have long-term memory. The short-term memory is easy. To get it, make it part of your long-term memory, that is difficult. Entonces nos dice el maestro que él estudiaría primero el primer paquete de 6 hasta que le salieran perfectas, se va a la cocina, lo que sea, regresa, le salen. Después el segundo paquete de 6.
Se va, se separa del instrumento, regresa, lo vuelve a tocar y ya le sale. Después juntar los dos paquetes de 6. El maestro habla de dos tipos de memoria, la memoria de corto plazo y la memoria de largo plazo. La memoria de corto plazo es la que estás ejercitando cada vez que lo tocas una y otra vez y te va a terminar saliendo. El problema es la memoria de largo plazo, que es la que funciona una vez que te separas del instrumento 1 minuto o 10 minutos o 2 horas, regresas y te vuelve a salir perfecto. Ray. Ok. Please come back and play for me again because we can work on this some more. Por favor, regresa en algún momento para que vuelvas a tocar para mí, o sea, no te desaparezcas en la noche rumbo a no sé, para que podamos seguir trabajando sobre este tipo de cosas, ¿sale? You have a very, very big talent, and I admire how well you play the violin. Tienes un enorme talento y me parece admirable lo bien que tocas el violín. Gracias, maestro. Okay. Gracias por su tiempo. Gracias a usted. Muchas gracias, Samuel. Hasta el pronto. I don't know if we're going to have everyone back. No sé si van a regresar todos, Sophie, o si ya se... We should have 2 more. No, we don't have anyone else because either... No, that was the group of 7 that we had for today. Oh. Bueno, no tenemos a todos los chicos, de hecho, aquí en la sala de regreso, pero podríamos abrir una sesión de preguntas y respuestas. No sé si el público tenga alguna pregunta que le quisieran hacer al maestro Scott Yoo. We could have a Q&A session if you don't Sure. mind. Yes, of course. Apparently, there was already some question regarding your violin, by the way. Oh, yes. Yeah, it's just the audience just asked like, si This violin, this one is not mine. Este violín no es mío. Violin is no conmigo. It's a Stradivarius violin made in 1730. 1730. Es un Stradivarius de 1730, no es mío, lo tengo prestado. No tengo 10 millones de dólares. Afortunado. But you normally play with a set of violins that you bought in the States from American violin makers, right? Yes. Normalmente yo toco 2 violins. Un es violín Jean-Baptiste Guillaume, es francés, y segunda es violín japonés Kono, 2 violines. ¿Qué se debe practicar más, escalas o arpegios? En mi opinión, escalas es más importante, pero arpegios es también importante. Escalas es... Scales somehow clean your technique more than arpeggios for me. Las escalas te van a limpiar más la técnica, mucho más que los arpegios, de acuerdo a mi opinión. Por supuesto, el maestro dice que al final de cuentas las dos cosas son importantes, ¿no? Sí. The television show, Now Hear This, we are filming season 3 right now in the United States. We are going to film season 4 in 2022 in Europe, and then film season 5, hopefully in Latin America in 2024, including in Mexico City, I hope, with the Mexico City Philharmonic. Can you translate that? Yes. And that's going to take some explaining, some previous explaining. El maestro está grabando en este momento una serie de programas de los cuales ya se transmiten un par de temporadas en los Estados Unidos. El programa se llama Now Hear This. Ahora escuchen esto. Las primeras 2 temporadas se grabaron en buena medida en Europa y en algunas partes incluso me parece recordar de África. Sin embargo,
La serie continúa, se están grabando ahorita las diferentes temporadas, se está terminando de grabar la tercera, ya está planeada la cuarta, incluso hay planes para que la quinta temporada incluya programas sobre música de Latinoamérica y probablemente la participación de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Estos son los planes que tiene el maestro respecto de su programa, que insisto, se llama Now Hear This, y entiendo que se puede ver en PBS. You can see it on PBS, can't you? Yes, and I think Chema, it's going to be broadcast in Mexico as well. Sí, eventualmente sí. Tendremos noticias muy buenas sobre Now Hear This, pero bueno, no les contamos más porque es un spoiler. Spoiler alert. Sí, así es. Va a haber buenas noticias. Ya les haremos saber. Bueno, más preguntas. Hay más preguntas por acá. Gracias. ¿Cómo recomienda organizar el estudio diario? Okay. So, let's see. I can actually show you how I do it. I think it's going to be a screen capture moment. Yes. La recomendación es que todo el mundo tenga la captura de pantalla lista porque el maestro va a compartir su propia rutina de ejercicios. Perdón, de estudio. Okay. Y entonces, bueno, si todo el mundo tiene la captura de pantalla ya lista, nos pasan una copia. Digo, lo tengan ya listo, por favor. So, hold on. Momento, por favor. Okay. This one can you see this? No. Yes, now we are about to. Okay. Well, we can see it, but we can't really make anything out of it. I'm sorry. Okay. Can you see it now? Is it better? Yes. Okay. I don't know from what year this is. It looks like it's from 2005. No sé de qué año es esto. Creo que es de 2005. Pero bueno. Oh, it's from 2010. So this is 11 years ago. Es de 2010, hace 11 años. So you can see that each black day means I have to study Schoenberg. Cada día en negro implica que yo tengo que estudiar el Schoenberg. And I have to study Bartók first movement and Bartók second movement and Bartók third movement. Y luego los diferentes movimientos first del Bartók, movement, second movement, third movement, fourth. Well, you understand. So what I do is I make a worksheet on Excel, or you can do it on Google Sheets, and I list the days. So primera de febrero, segundo de febrero, tercero de febrero, cuarto de febrero. Those are going down. And then across, I list all of the things I have to do. Lo que hago es que yo preparo una hoja de cálculo en Excel, o incluso se puede hacer en Google Sheets, y entonces voy poniendo todas las obras por día. Y luego cruzados todas las demás cosas que tengo que hacer. And I say, okay, I have 1 month before this concert. Entonces me queda un mes antes de el concierto X. So I'm going to split my time between the concert and today into equal amounts. And well, a day is the easiest way to split your time. Entonces voy a dividir el tiempo que me queda entre hoy y la fecha del concierto. Lo más fácil es dividirlo por días. And then I look at how many things I need to learn. Y entonces veo cuáles son las cosas que necesito aprender. Either conducting or playing the violin, it doesn't matter. Ya sea para dirigirlas o para tocar el violín, eso no importa. And I say, I have to learn this many pages of
Beethoven, I have to learn this many pages of Brahms. Y entonces tengo que aprender tantas hojas del Brahms y tantas hojas del Beethoven. And then I say, okay, I have to learn 300 pages of music and I have 30 days. Y entonces tengo 300 hojas de música por aprender en 30 días naturales. So I say, okay, that means I have to learn 10 pages a day. Y entonces resulta que tengo que aprenderme 10 hojas diarias. But you don't want to learn all of Beethoven and then all of the Brahms because you'll forget the Beethoven. Pero no vas a estudiar primero todo Beethoven y después todo Brahms porque lo de atrás se te va a borrar. So I split it into, I'm going to learn some of the first movement, some of the second movement, some of the third movement, some of the fourth movement of the Beethoven. Y entonces aprendo pedazos del primero, segundo, tercer y cuarto movimientos del Beethoven. Then I put the Beethoven away for one day. Y luego guardo el Beethoven por el resto del día. Then I go to Brahms and I do a little bit of Brahms the next day. Y al día siguiente nada más estudio Brahms. Then I go back to the Beethoven. Y luego regreso al Beethoven. And I also try to leave 4 or 5 days of extra time at the end. Y hacia el final normalmente trato de dejar 4 o 5 días de tiempo extra. Because one day you're going to forget to study. Porque un día se te va a olvidar que estudiaste. O sea, one day you have a problem in your house and you can't study. Al otro día tuviste una bronca en casa y ya no pudiste estudiar. This ensures that you are always prepared. Y esto garantiza que siempre vas a tener tiempo para estar preparado. It's a very good question. Es una estupenda pregunta. Oh, es mi amigo Wilfredo. ¿Cuáles serían los aspectos más importantes que considera tener presente para hacer una excelente performance? Es muy sencillo. Afinación, ritmo, sonido. Afinación, sonido, ritmo. Es 3 elementos, en mi opinión, excelente. Well, cuarto ingrediente es tu corazón. Pero afinación, ritmo, sonido, corazón. 4 cosas. Excelente pregunta. Y hola Willy. Disculpe, ¿cuál sería una forma de agilizar el tiempo de estudio para dejar de tocar las piezas de memoria y comenzar a hacerlo de primera vista? I don't think I understand this question. Can you say it for me? It's okay. It says, good evening, Professor. I'm sorry for the question. Which would be a way to speed up the time of study? Agilizar means making something more agile. Mm-hmm. To stop playing pieces by heart and start playing at sight. And the second question, which I think the second part of the question pertains more to what the previous question was about. What is your study routine? I think that they are thinking about, I don't know, an hour of scales, an hour of arpeggios. That is something that it's usually very present in every student's mind. How much time should I devote to this part of the technique, to that other part of the technique? That's the question. I don't know how to speed up, how to get better at sight reading. You have to just do it over and over and over and over. Yo no sé cómo mejorar en la lectura a primera vista, la verdad. Simplemente es una cuestión de insistir y de hacerlo una y otra vez. Now, in terms of what I do to practice, let's say the violin, I think that's the question, how to practice the violin. Ahora sí, ¿cómo estudiar en el violín? I'm going to share something else. Les vuelvo a compartir una pantalla. So what I do is I will play, okay, mostly I'm a conductor now. La mayor parte de mi tiempo lo ocupo ahora dirigiendo. I just don't have very much time to play the violin. Ya no tengo tiempo para tocar el violín. Maybe I will practice
20 or 30 hours a year. Tal vez estoy estudiando 20 o 30 horas por año. Now, I used to practice 6 hours a day, so it's a very big change. Claro, hubo una época en la que yo estudiaba 6 horas diarias, así es que el cambio es enorme. But I'm 50 now, so I have accepted that I don't play well anymore. Pero ya tengo 50 años, así es que ya me hice la idea de que no toco especialmente bien. Okay, so what do I do? Así es que, ¿qué es lo que yo hago? A few years ago, I had to play the Tchaikovsky Violin Concerto. Hace unos años tuve necesidad de tocar el concierto para violín de Tchaikovsky. And I was very, very busy before I had to play it. Y estaba yo excepcionalmente ocupado antes de tocarlo. So what I did was I played the entire concerto through. Así es que toqué todo el concierto una vez. And I circled, I made a photocopy of the music. Hice una fotocopia de las partituras. And I circled all of the parts that were terrible. Y le puse una marca, encerré en un círculo todas las partes que me salían horribles. Sorry, I recorded it with my phone. Ah, por cierto, lo grabé con el teléfono. And then I listened and I said, that's terrible, that's terrible, that's terrible, that's terrible. Y conforme lo escuché, fui marcando, y esto está feo, esto está feo, esto está feo. And I cut the music out with a pair of scissors. Y luego con unas tijeras recorté esos pedazos que definitivamente no me salían. And I made a little document. Y me preparé un pequeño documento. Do you see this? ¿Alcanzan a ver esto? Yes? Yes, we can see it. You can see the blue circles, blue squares. ¿Alcanzan ustedes a ver los rectángulos azules o verdecitos? These were the places that were consistently horrible. Estos eran los lugares que una y otra vez me salían horribles. And you can see that it's actually a lot. Y se darán ustedes cuenta de que la verdad era mucho. It's a lot. Yeah. Actually, the concerto is 20 pages. De hecho, el concierto tiene 20 hojas de música. And there was 9 pages of difficult places. Y yo terminé sacando 9 páginas de lugares difíciles. Each one, I demanded that I play each section 10 times a day. Yo me autoimpuse tocar cada una de esas secciones 10 veces al día. And there were about 3 months before, I started this about 3 or 4 months before the concert. Y yo empecé con esta rutina 3, tal vez 4 meses antes del concierto. That means that I played every difficult section 1,000 times. Lo cual da para pensar que yo toqué cada una de las secciones difíciles 1000 veces. 10 por 30 por 3, tal vez 4. 10 por 30 por 4 son 1200. And so each of those difficult places got much better. Y entonces cada uno de esos lugares difíciles fue mejorando. In the concert, 3 places were not good. Ya en el concierto hubo 3 lugares que no me salieron bien. But the other places were fine. Pero todo lo demás salió bastante bien. So, in a 30-minute concerto, if 3 places are not good, así es que si estamos hablando de que en un concierto de 30 minutos 3 lugares no salieron especialmente bien, pues la verdad es que está bastante bien. Of course, Heifetz would have 0 places wrong. Por supuesto que Jascha Heifetz no iba a tener ningún lugar así. But I would never hope to be anywhere close to being that. Pero yo no tengo ninguna aspiración de ser así de bueno. But the important thing is that people practice the easy parts too much and the hard parts too little. El problema es que estudiamos las partes fáciles demasiado y las partes difíciles no lo suficiente. So this way, you know you're going to hit the hard parts a lot. Así es que con esta estrategia te aseguras de que vas a tocar las partes difíciles muchas veces.
when you practice, remember, don't practice the easy parts. Cuando estudies, recuerda, no estudies las partes fáciles. If you're going to do that, why don't you go out and have a soccer game or go to a restaurant? Much more fun. Si vas a tocar las partes fáciles, pues mejor salte a un restaurante o a jugar un partido de fútbol. Es mucho más divertido. No gastes el tiempo en esto. If you're practicing, practice only the hard parts. Si vas a estudiar, estudia las partes difíciles. It's a good question. Buena pregunta. Can you translate? I understand the first question. The second question, con respecto al trabajo. Okay, with respect to the work on intonation, should you work on intervals or the drone thing? In my opinion, it's the drone. That's the way to do it. Or open strings. Okay, now you're going to have to give me a second. Acabamos de escuchar que a uno de los alumnos se le sugirió que bajase una aplicación al teléfono, una app al teléfono que generase un sonido constante. Es a esto a lo que se refiere el maestro como el dron. Los drones son estos aparatos que vuelan y que están permanentemente haciendo ruido. A eso se refiere el maestro con el dron. Entonces, o un sonido permanente que funcione como ancla sonora para garantizar la afinación, o las cuerdas al aire. El chiste es, a final de cuentas, tener una referencia que no se mueva, contra la cual estemos permanentemente confirmando la afinación del instrumento. A eso es a lo que se refiere. And the other part of the question was regarding which treatise or method of violin do you recommend for the technical development of both right and left hand? I mean, there's so many good ones written by violinists who are so much better than I am. I don't know. I mean, I don't think it matters that much. Contesta el maestro referente a la pregunta de qué métodos o tratados de violín para la mano izquierda o para la mano derecha. Dice, hay tantos escritos por violinistas tan superiores a mí. No me parece que importe ya mucho, que sea especialmente importante cuál. I think people do not understand that with the violin, any stringed instrument, it is your intonation and your rhythm. That's it. That is 98%. El problema es que a veces me da la impresión de que muchos de los que tocamos instrumentos de cuerdas no nos damos cuenta de que el 98% de la ejecución del instrumento es afinación y ritmo. You're like a sharpshooter. Eres como un francotirador. Do you hit the target or not? ¿Le diste a tu objetivo, sí o no? Si no le diste, pues no. You can study Sevchik or Kreutzer as much as you want, but if it's not in tune, it doesn't really matter. Puedes estudiar el Sevchik o el Kreutzer o cualquier otro de los métodos, pero si no lo afinaste, no sirvió. How do you work on the musicality of a piece? That's a good question. When I study a piece of music, I try to learn it, to play it in tune and in rhythm and at the tempo that the composer decides. Cuando yo estudio una pieza de música, lo trato de estudiar de modo de llegar afinado con el ritmo y al tempo que el compositor realmente decidió. So if they mark 120 to the quarter note, then I try to learn it at 120 to the quarter note. Así es que si la marca del metrónomo es de 120 la negra, o el cuarto, pues esa es la velocidad a la que yo trato de llegar. And then, once it's fluid in my fingers, then I think about how I want the piece to go. Y una vez que está ya en mis dedos fluida,
Es entonces que yo tomo la decisión de cómo quiero que discurra la obra. I like to analyze the piece to see what the anatomy of the piece is. Me gusta analizarla para ver cuál es la anatomía de la pieza. And usually that gives me insight as to how to play the music. Y esto nos da, o al menos a mí me da, por supuesto, una cierta visión interna de cómo es que la música funciona. You know, the easy way to learn how to play a piece of music is by singing it in the shower. La forma más fácil de aprender una pieza de música es cantarla en el baño, como Tintán. Because if you sing it and it's natural, then you play it like you sing it, then it will be beautiful and natural. Porque si la cantas en el baño y después la tocas igual de como la cantaste en el baño, es porque esa es la forma en la que naturalmente la música funciona. Y eso va a resultar bello. No hay forma de que no funcione así. Good question. Buena pregunta. Maestro, me parece que son todas las preguntas que tenemos de parte del público. No sé si el maestro Yoo quiera dar un último mensaje. Maybe if you want to part ways with the audience with some final words, final remarks. Sure. We had 8 excellent violinists this morning. I thank all of them for coming to play and to share their time with me. I respect so much the effort that goes into playing the violin, and all of these young musicians played really beautifully, and it was really fun to listen to them. Tuvimos un grupo de estupendos violinistas que hicieron el enorme esfuerzo de venir, presentarse, de invertir su tiempo para aprender a tocar un instrumento tan complicado como el violín. Les agradezco mucho su esfuerzo y la valentía que se requiere para venir a tocar. Ha sido realmente muy divertido y muy enriquecedor. To those of you who are studying music, whether it's a violin or cello or flute or trombone, I want you to remember one thing, which is that music is, of course, about performance, but the performance is the byproduct of the work that you do at home. Para todos aquellos que están estudiando un instrumento, cualquiera que sea, el violín, la flauta, el cello, el trombón, el que sea, por supuesto que el objetivo es la presentación final, pero debemos de entender que la presentación final, el momento del escenario, no es más que el producto de todo lo que estudiamos en casa. So, the performance for you is not on stage. The performance happens when you're baking a piece of bread. When you're baking a loaf of bread. The work is in making the dough. Once you put the dough in the oven, that's 99% of the work is done. When you perform something, the performance is such a small part of the process. Most of it is what happens in the practice room. Por favor, recuerden que la presentación es apenas una pequeñísima parte, la punta del iceberg del proceso total. Al maestro le gusta cocinar y entonces cuando uno prepara una hogaza de pan, el 99% del trabajo no es en el momento de meter las cosas al horno, sino cuando se prepara la masa. Cuando metes las cosas al horno ya te queda prácticamente nada dentro del total. Entonces recuerden por favor que la presentación se prepara por mucho, un altísimo porcentaje en casa, no en el escenario. So when you're practicing, you should practice at a world-class level. If you practice at a world-class level, which means to demand only the best from yourself, the best intonation, the best rhythm, the best sound, the best ideas, then when you step onto the stage, you will play that way. Usually people, go ahead. No. Okay. Usually people want world-class results, but the practicing is just okay.
Por favor, recuerden entonces que cuando se sienten a estudiar, hay que estudiar al nivel de clase mundial, al nivel de más alta exigencia. El asunto, el problema es que de repente todo el mundo quiere tocar al nivel de clase mundial, sí, pero cuando estudiamos apenas bien y nada más. Y ese va a ser el resultado, el momento del escenario. I've been around the violin enough to know exactly how somebody practices just by hearing them play maybe 4 or 5 notes. Yo ya pasé suficiente tiempo de mi vida acerca de un violín como para saber exactamente cómo es que alguien estudia, de escucharle las primeras 4 o 5 notas. And don't be fooled into thinking I'm not talented or I'm not good. Talent is a lie. There is no talent. It is just how much you worked in the practice room. Talent is about 1 or 2%. Y por favor, que no los engañen con eso de no tienes talento o no tienes habilidad. En realidad, la verdad es que todo se prepara en el cuarto de estudio, en el estudio, cuando estamos estudiando y preparando las piezas. El talento es 1, si acaso, 2% del total. Todo el otro 98, 99 es estudio. Muchísimas gracias. Mucho. Hay que estudiar mucho, efectivamente. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, maestro Scott. Muchas gracias, maestro Carlos Ortiz, por su participación, por el apoyo en la traducción. Gracias, Sofía Ramos, y al equipo de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Y, sobre todo, gracias a las y los participantes y, por supuesto, a la audiencia, que como oyentes o justo como entusiastas de estas clases magistrales que la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México ofrece desde el confinamiento. Bueno, Maestro Scott Yoo, muchas gracias por estas horas de trabajo. No se pierdan la serie de masterclasses y clases magistrales de nuestra orquesta que continúan semanalmente y seguro el Maestro Scott Yoo estará de vuelta en esta serie con mucho más estudiantes, mucho más consejos, mucho más metodologías de trabajo. Muchas gracias por compartir y bueno, nos vemos a la próxima. Muchas gracias.